Hola, lo que vamos a hacer ahora es una variación a ese proceso que les he mostrado en los videos anteriores. ¿Sí? Ya hicimos uno donde trabajamos desde Animate y luego pasamos a After Effects y bueno, y así seguimos con el proceso. Luego vimos otra opción que era hacer el boceto en Animate, luego pasar a Photoshop para hacer limpieza de línea y la ilustración del personaje y continuar luego el proceso en After Effects y Premiere. Lo que vamos a ver hoy es otra variación más. Vamos a trabajar en papel, ¿sí? Y vamos a hacer el boceto y la limpieza de línea en papel. Luego vamos a escanear. En Photoshop vamos a quitar el fondo para ya continuar el proceso como hemos visto en los otros ejemplos anteriores, ¿sí? Para eso entonces, pues bueno, necesitamos papel bond, ver un sistema para asegurar el papel. Sí, lo que estoy usando acá es una regla de esas flexibles y a esa regla pues la perforé y le puse estos pines que sirven pues para archivar hojas y pues eso me funciona como una regla, ¿sí? Para poder asegurar el papel. Si no tienen esto, pues pueden de pronto con clips, ¿sí? O pueden de pronto pues generar unas guías en las hojas pues para poder cuadrar que todos los dibujos pues queden alineados, ¿sí? Y esas guías les van a servir luego pues cuando vayan a escanear el personaje. Necesitan una perforadora, ¿sí? Eh, Preferible que sea de dos o de tres huecos para poder, o sea, pues tener más puntos para poder asegurar el papel. Listo, entonces pues ya tengo el papel, ya tengo pues las hojas que voy a utilizar. Igual voy a hacer una caminata, pero entonces voy a trabajar con más cuadros. Esta la voy a hacer con 16 fotogramas, ¿sí? Para ver un poco también ahí la diferencia entre más fotogramas pues se vayan a utilizar. ¿Listo? Entonces van a ver pues como el video acelerado pues de todo el proceso que se hizo. Entonces bueno, voy a empezar. Además de los materiales que les mencioné, es importante tener una mesa de animación. O pueden trabajar en una mesa de dibujo si tiene pues, luz. O pueden buscar una mesa con vidrio y ubican pues una lámpara debajo. La intención con esto es poder ver entre las hojas de papel para poder dibujar los cuadros intermedios. Entonces, como ven, en principio es de la misma forma como se trabaja en Anime. Cada una de estas hojas va a ser un fotograma y en ellas entonces voy a dibujar cada una de las etapas del movimiento. ¿Sí? Entonces, primero hago el dibujo 1, que va a ser el mismo dibujo 17. Luego hago el cuadro 9, que va a ser cuando el personaje ya da el paso. Y a partir de esos dibujos empiezo a hacer ya los cuadros, los puntos de quiebra. Entonces cojo el 1 y el 9 para dibujar el 5, ¿sí? Que es cuando el personaje va a la mitad del paso. Luego cojo el cuadro 9 y 17 y hago el cuadro 13, que es donde pues, el punto de quiebra entre esas dos posiciones, que es la mitad del paso, ya para completar el ciclo. Y luego entonces saco los cuadros intermedios. Entonces cojo el cuadro 1 y el cuadro 5 para sacar el cuadro 3. Luego cojo el cuadro 5 y el cuadro 9 para dibujar el cuadro 7. Luego cojo el cuadro 9 y el cuadro 13 para dibujar el cuadro 11. Y el cuadro 13 y el cuadro 17 para dibujar el cuadro 15. Entonces de esa forma ya tengo los cuadros extremos, los puntos de quiebre y los cuadros intermedios. Pero entonces voy a hacer unos intermedios adicionales, ¿sí? Entonces para completar ese movimiento. Entonces entre el cuadro 1 y 3 voy a dibujar un cuadro 2, entre el cuadro 3 y 5 dibujo el cuadro 4, entre el 5 y el 7 el 6, entre el 7 y el 9 el 8. Y de esa forma sigo pues haciendo cuadros intermedios hasta llegar al final
donde pues voy a tener el cuadro 15 y 17 para dibujar el cuadro 16. Y bueno, entonces sigo dibujando hasta completar la secuencia de fotogramas. Luego de terminar los dibujos, hago dos pruebas de línea para ver cómo queda el movimiento. Entonces una primera prueba de línea es a partir de fotos de las hojas y la otra prueba de línea la hago escaneando las imágenes pues para poder tener más control de la visualización del movimiento. Una vez hecho el boceto y aprobada la prueba de línea, paso a la siguiente parte que es hacer la limpieza de línea. Como lo mencioné en algún momento, cuando hablo de limpieza de línea me refiero a ya hacer la ilustración con el estilo que se quiere manejar y ya es pasar de ese boceto a la versión final del personaje. En este caso lo que voy a hacer es primero trabajar los contornos y luego pues ya hago el color del personaje. ¿Sí? Pero ya ustedes pueden trabajar esa limpieza de línea como pues, dependiendo del estilo que quieran trabajar y dependiendo de la técnica de ilustración que también deseen utilizar. Entonces si quieren pueden trabajar con lápices de color, si quieren pueden hacer acuarelas, si quieren pueden hacer marcadores, bueno, ya ustedes deciden cómo lo van a trabajar. También respecto al estilo, pues personalmente a mí me gustan los contornos y el relleno de color, pero ustedes pueden también ver otras formas, ¿no? De pronto puede ser la mancha de color, puede ser dos tonos pues para diferenciar y como ciertas partes del cuerpo. Bueno, ustedes deciden cómo hacen esa ilustración. Pero pues en este ejemplo particular que es trabajar primero de forma manual, de forma análoga, entonces después de tener ese boceto pues se pasa pues ya a la ilustración de los personajes. Ya tenemos el referente de qué posición debe tener, simplemente pues en otra hoja ya pues hacemos la ilustración del personaje con el acabado que debe tener. Entonces, por ejemplo acá estoy haciendo los contornos con un pincel de esos pinceles que tienen tanque pues para recargar, y lo que hago aquí es hago el contorno del cuerpo y luego calco la cabeza del primer fotograma para conservar la proporción. ¿Sí? Y bueno, entonces continúo de esta forma hasta terminar todos los cuadros que ya había dibujado previamente. Terminado de hacer los contornos, hago dos pruebas de línea, una con fotografías y otra escaneando para ver realmente cómo queda el movimiento. Luego de eso entonces ya paso a la siguiente etapa que es el color finalizado con la técnica de ilustración que decidí utilizar.
Llegamos entonces a la parte final del proceso donde ya doy el color. En este caso estoy utilizando unos marcadores metalizados para pintar cada uno de los personajes. Como ya les había mencionado, la idea con esta limpieza de línea o con esta ilustración es que ustedes utilicen pues la técnica y el estilo que más les guste trabajar. En mi caso, pues en este caso particular, separé el contorno, el relleno, pero ustedes pueden trabajarlo todo juntos, ¿sí? Realmente aquí lo importante es tener primero el boceto a lápiz y después con el boceto a lápiz ya pasar a la ilustración de los personajes. Entonces pueden pues ilustrar directamente el personaje en la técnica que ustedes quieran trabajar. Luego de acá pues hago un proceso que no lo muestro, que es juntar pues el contorno y el relleno. Y ya pasamos pues a la parte final, donde pues les muestro cómo es que cómo escaneo las imágenes. Y luego pues ya en Photoshop cuál es el proceso que hago para limpiar el fondo. Al terminar de pintar hago nuevamente una prueba de movimiento, primero con fotografías y luego escaneando las imágenes para asegurarme que la animación quede bien. Y aquí la recomendación es siempre hacer pruebas, hacer testeos de los cuadros para estar seguros que el movimiento está quedando correcto. Ya entonces pasamos a la parte final, que es el escáner de todas las imágenes para luego pasarlas a Photoshop. Entonces lo que voy a hacer aquí es que utilizo la regla de pines que utilicé en la mesa de animación para asegurarme pues que las imágenes no queden pues desplazadas, sino que queden en el sitio que deben estar, para que al visualizar pues no pierda tiempo ajustando la posición, sino que ya pueda montarlas en la línea de tiempo para ver la acción del personaje. Luego de escanear las imágenes, el siguiente paso es editarlas en Photoshop para poder quitarles el fondo y hacer algún ajuste adicional. Pero lo que voy a hacer en esta ocasión es crear una acción donde quede guardados todos los ajustes que le haga la imagen para luego, utilizando la opción de automatizar, pueda aplicar esos ajustes a toda la secuencia de imágenes que ya tengo escaneado. Y de esta forma pues agilizo el proceso y optimizo pues más el tiempo. En Photoshop vamos a opciones, damos clic en el icono, luego arriba en el menú damos acción nueva. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a darle un nombre a esa nueva acción para poder identificarla luego cuando activemos la opción de automatizar. ¿Sí? Este puede ser cualquier nombre que ustedes quieran darle a esta acción nueva. En este caso voy a ponerle sin fondo. Y empiezo a guardar. Entonces cuando doy guardar, en la parte inferior ya se activa el botoncito rojo que me indica que todas las acciones van a quedar guardadas allí. Y voy a crear primero una capa a partir del fondo y ven que entonces queda ahí registrado esto. Ahora voy a cambiar el formato, voy a recortar con C, me aparece este recuadro, modifico pues el tamaño que quiero darle y le doy enter o presiono el chulito en la parte superior y ahí queda entonces guardada también esa modificación. Voy ahora a ajustar los niveles porque necesito que ese blanco quede bien intenso, bien contrastado para poder luego seleccionarlo y poder eliminarlo. Entonces empiezo acá a manipular los niveles hasta tener pues como el blanco que necesito. Y listo. Entonces ya queda ahí también guardada esa modificación. Ahora voy a seleccionar la herramienta de varita mágica para seleccionar el fondo y con esta selección me voy arriba en el menú, voy a invertir la selección y a partir de esa selección voy a crear una capa nueva. Entonces me voy a capa, nueva capa y en la parte inferior donde dice capa vía copiar, listo. Entonces ya tengo
la imagen con el fondo transparente. Voy a eliminar esta capa original, voy a dejar solamente la imagen con la transparencia y bueno, voy a guardar una copia, voy a guardar como. A este le voy a dar el formato PNG para que conserve la transparencia del fondo y listo. Dejo el mismo nombre y le doy guardar. Bien, y esa opción también queda ahí registrada en las acciones. Y por último, cierro la imagen y esta acción también queda guardada. Listo. Entonces, después de cerrar, le doy parar para que ya deje de grabar. Y el paso a seguir ya es automatizar, es aplicar esta acción al resto de la secuencia. Entonces me voy a archivo, automatizar lote y me aparece esta ventana. Lo primero que debo hacer es asegurarme que la acción se acabe de crear. Entonces me aseguro pues que tenga el nombre que le di, que en este caso es sin fondo. Ahora entonces lo que voy a elegir es la carpeta de origen. Entonces selecciono la carpeta donde están las imágenes escaneadas. Activo opciones, omitir cuadros de diálogo y omitir perfiles de color cuando no me abra ventanas innecesarias. Ahora elijo el destino. Entonces, previamente pues he creado dos carpetas, una original y otra donde van a estar las imágenes ya después de aplicar los ajustes. Activo la opción de ignorar comandos de guardar como. Y por último entonces voy a configurar el nombre que se le va a dar al archivo. Entonces ven que hay como tres grupos de casillas. El primer grupo es para darle el nombre, ¿sí? Entonces en este caso lo voy a dejar en ninguno y acá voy a escribir el nombre que quiero darle. Y termino con un guión al piso para que me separe pues del número, de la secuencia de números. Entonces la segunda opción es secuencia de números, voy a escoger de 3 dígitos y la última es la extensión. Y yo puedo ver en la parte superior del ejemplo cómo va a quedar la imagen. Entonces después de configurar doy OK y pues él va a empezar a aplicar esas acciones a todas las imágenes que tengo en esa carpeta de origen, ¿sí? Entonces es algo que pues ya va a agilizar mucho el proceso, no tengo que ponerme cuadro a cuadro a modificar, sino que él ya realiza todos los ajustes. Y pues bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir esas imágenes para ver cómo quedaron y si ahí hay que hacer algún pequeño ajuste pues lo hago, ¿sí? En este caso pues hay unos fotogramas donde quedaron unos elementos del fondo. Pues simplemente lo que voy a hacer es ya de forma manual pues seleccionarlos y eliminarlos, pero entonces es algo pues, que va a ser más rápido que tener que modificar toda la imagen. Entonces, selecciono los pedacitos que no quedaron sin borrar y los elimino. Listo. Entonces ya guardo las imágenes y el paso a seguir es crear la secuencia de movimiento. Me voy a archivo abrir, selecciono la primera imagen y activo secuencia de imágenes. Si le doy a abrir, entonces él me va a abrir todas las imágenes en una línea de tiempo. Listo, ya puedo visualizar el movimiento y voy a guardar este archivo y este es el archivo que voy a abrir luego en After Effects para continuar con el proceso, ¿sí? Que ya es igual, el proceso es el mismo que se hizo con el ejemplo anterior con Anime, pero entonces en este caso voy a trabajar es con la secuencia de Photoshop. Entonces le doy un nombre y ese es el archivo que voy a llevar luego a After Effects para culminar pues como el proceso ya haciendo la composición con el fondo. Y de esta forma terminamos el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos el boceto utilizando la mesa de animación y seguimos el mismo proceso que trabajamos en Anime. Cada hoja es un fotograma y en cada hoja pues dibujamos
Primero los extremos, luego los puntos de quiebre, luego los cuadros intermedios y otros intermedios para suavizar más el movimiento, ¿sí? Luego de tener ese boceto y de hacer la prueba de línea y asegurarme de que el movimiento quedara correcto, pasé a otra etapa que ya es la limpieza de línea y la ilustración de personaje. Como lo mencionaba anteriormente, ustedes pueden hacer esta ilustración pues, dependiendo del gusto, del estilo y de la técnica que quieran manejar allí, ¿sí? En este caso puntual lo que hice fue separar contorno de relleno, pero si ustedes quieren pueden trabajarlo todo en una sola ilustración. La recomendación sí es trabajar en otra hoja pues para conservar los originales y la ilustración final. Y luego de tener esa ilustración, vimos cómo se escanea cada una de las imágenes. Si tiene una regla de pines se puede utilizar en el escáner para conservar la posición del personaje y evitar saltos en la animación. Y una vez escaneada, pues les mostré cómo se crean acciones en Photoshop y se automatiza para poder que el programa pues se encargue de editar esas imágenes y no perder tiempo editándola uno a uno, ¿sí? Y ya con todas esas imágenes listas, lo que hicimos fue crear un nuevo archivo de Photoshop donde está ya toda la secuencia de imágenes y es este archivo de Photoshop que vamos a llevar luego a After Effects para generar la composición. ¿Sí? De la misma forma como se trabajó en Animate, en lugar de un SWF vamos a tener un archivo de Photoshop y de la misma forma como les mostré cuando se hace la limpieza de línea en Photoshop. ¿Sí? Entonces ya este archivo pasa a After Effects y en After Effects se continúa el movimiento. Aumentamos en interpretar material de archivo el número de repeticiones que va a tener el ciclo. Componemos en el orden de capas según los elementos que tenga de fondo. Y ya pues hago los movimientos, bien sea del personaje desplazándose o del escenario desplazándose. Entonces ya con este último video cerramos pues esta parte de dibujo animado. Ya vimos tres opciones, cómo se trabaja totalmente digital desde Anime, cómo se puede hacer una variante pues con Photoshop y cómo se puede combinar trabajo manual y trabajo análogo para luego digitalizar y terminar haciendo el trabajo digital. ¿Listo? Entonces ya ahora sí pasamos a la siguiente técnica que es el Photoscope.